que tú bien decías, pues no tenemos como una plática constante. Y eso es muy bueno, Sí, porque permite ahorrar los chismes y uno venir a soltarlo acá. Más con tus comentarios Sagaces. bien intensos, que dice, no somos ni los mejores amigos, nomás nos llevamos Oye, bien. pero ¿cómo lo tomaste esto? O sea, bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Como verán, este típico fondo que siempre hemos tenido ya ha cambiado. Ya no tenemos el fondo de madera de este lado, sino tenemos un vidrio y ya alcanzó para más. Y pues nada, decirles que mi nombre Hay es Andrés producción. Domínguez. Aquí está nuestro queridísimo compañero Andrés Tachiquinip. Y bueno, el día de hoy estamos completamente diferentes. Iniciamos el año diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque vinimos aquí a San Cristóbal de las Casas, estamos en Sarajevo, lo cual agradecemos infinitamente la calidez que nos están atendiendo el día de hoy, y es por una cuestión muy importante, ¿no, Andrés? Cuéntanos un poco cómo estás. Pues bien, acá iniciando el año con el pie derecho, con el podcast, creo, ya cambiamos, pues de locación, ¿no? O sea, Nos alcanzó para comprar muchas nos cosas. alcanzó y nos fue bien el cierre de año. Pero bueno, creo que hoy venimos con creo que ya los adelantábamos en el último episodio que publicamos en 2023, que en unos instantes van a estar con nosotros unas compañeras, para platicarnos sobre el tema de la cumbre de activismo digital, en lenguas mayenses, que va a estar acá en San Cristóbal de las Casas el próximo 19 y 20 de enero de este año 2024, iba a decir 2023, No, ya. y ya se Nos fue, ¿no? olvidamos. Entonces... Claro, y pues nada, pues decirles que bueno, en lo personal estoy muy agradecido, estamos agradecidos con el proyecto. La verdad que a las personas que vamos a entrevistar pues son amigas, o sea, nos sentimos como en casa. De hecho, acá ya la he entrevistado y nos hemos ahí combinado. Nomás varias retomar palabras. la plática, ¿no? Sí, literalmente va a ser retomar la plática, pero bueno, preguntarte, ¿cómo iniciaste el año? Bien, creo, no estoy seguro. ¿Cómo ¿no? estuvo las celebraciones en Chiquinibalbó? Tranquilo. Sí, Yo me fui a dormir a las 11:30. O sea, como buen... me dio flojera esperar hasta las 12, así que con eso creo que lo dije todo. Y también, hablando ya, regresando al tema del podcast, creo que, no sé si te viste, pero nos fue bien con los últimos. Sí. Más con tus comentarios Sagaces. bien intensos, que dice, no somos ni los mejores amigos, nomás nos llevamos Oye, bien. pero ¿cómo lo tomaste esto? O sea, te pregunto, o sea, no, perdón que en ese momento estaba yo como muy metido en mi rol de cierre de año, Pero creo que, fíjate, muchas personas sí como se sacaron de onda, porque creen de que, o sea, ¿por qué dos personas que hablan bien y están dentro de un podcast, Claro. y no son los mejores amigos, ¿no? Sí. Porque uno da por hecho de que uno que hace algo en común es porque es tu amigo y te llevas bien y lo amas y todo eso, pero creo que hay otras formas de relación humana, ¿no? Claro. Y algo que se me hizo muy presente es que yo con mis amigos con mis amigos de la universidad, y que nos hablamos y platicamos muy seguido, que tú bien decías, pues no tenemos como una plática constante, y eso es muy bueno, Sí. porque permite ahorrar los chismes y uno venir a soltarlo acá. Y por otro también, yo con mis amigos se me hace imposible hacer un proyecto. Sí. O sea, yo hago un proyecto con mis amigos y Claro. nos reunimos y todo. Primero echamos el desmadre, echamos el relajo, y si nos da tiempo, pues trabajamos, ¿no? Y si no, pues ya no. Claro. Y eso creo que esa es como la parte positiva de decir, creo que ser mejores amigos, no sé qué implique realmente en su sentido amplio, pero por lo menos aquí tenemos una relación chida armando el podcast, no Claro. sé, una relación bonita en temas de colegas o sobre todo de podcasteros. Claro, y de apasionados en la creación de contenidos Claro. sin fines de lucro. Claro, y también hay que aclararlo. Bueno, yo lo aclaro de forma muy constante, es decir, no lo hice con ninguna intención hiriente ni nada, mucho menos. De hecho, si no, imagínate, lo que... Sino con tema de reflexión Sí, y de claro. análisis. Luego hubo gente que de repente ahí, por ahí me comentó algo de creando polémica, ¿no? O sea, como que si la polémica queriendo es el llamar la gancho, pues. atención. Pero la verdad es que sinceramente no, o sea, creo que dices una cosa muy importante, ¿no? Lo del proyecto. Mucho tiene que ver que nosotros tenemos esta convicción y lo hacemos. O sea, buen ejemplo es tú cuando vas a Tuxtla, yo cuando vine a San Cristóbal, y que lo hacemos con entero gusto y sin fines de lucro ni nada, y que creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas
nos estamos asincerando, ¿no? Creo que justamente como tú bien lo dices, con amigos, uno se va encontrando amigos y amigas en el camino, pero pocos y pocas son aquellas exitosas en las que tú convives con ellos. Claro. Creo que es una relación de mucha confianza, sobre todo porque no tienes que defraudar al otro y el otro no te tiene que defraudar a ti, ¿no? Entonces, creo que significativamente a la audiencia, digo, querían esta aclaración, ahí está. Entonces... que para que no anden reclamando después de que, sí. uch, qué fuerte decían. Pero nos llevamos re bien. O sea, creo que nos llevamos muy bien, o sea, a comparación de creo que de otras personas con las ya que vamos tengo. con el 11º episodio del podcast, creo que eso es un buen inicio, entonces sí. Y además, o sea, creo que de más está decir, y digo, para ir cerrando ya la introducción, es, admiro mucho lo que haces. Bueno, yo te lo digo de forma muy cercana, admiro mucho lo que haces y lo he admirado siempre. No solamente en la convicción de ahora, sino creo que todo lo que significas tú y sobre todo que el podcast cayó muy bien justamente en un sentido que se vuelve único. Creo que en lo particular se vuelve único. Único, ¿no? Pero no sé si en el nombre, pero después investigué que hay muchos podcasts que se llaman AA, pero este es el único y el original. No, déjate tú de eso. O sea, al final de cuentas, creo... Busca en Spotify y vas a ver que aparece varios podcasts AA. Pero no sé por qué le llaman AA y no investigué, pero bueno, eso nomás es un comentario de paso. Y con el tema de la amistad esperemos ahondar profundamente en esa temática para el mes de febrero, que creo que va a ser una buena temática. Pero bueno, ya sin más preámbulos, pues damos por cerrada la introducción. Muy bien. Y regresamos en este capítulo especial, ¿no? De AA, que estamos aquí ya definitivamente en un nuevo espacio y como lo hemos platicado con Andrés, estamos muy, muy, muy contentos y contentas de estar ya pues haciendo este especial justamente en el marco de esta cumbre, pero para ello hemos invitado a dos, la verdad, como antes le decía a Andrés, literalmente estamos retomando la plática porque ya hemos coincidido en diferentes lugares y que creo que eso es muy importante. Primero voy a saludar a Selfa Sánchez, una excelente antropóloga y sobre todo que ahorita estamos platicando y no sé quién es la ilustradora pro, la ilustradora media, la ilustradora baja, pero también es ilustradora y justamente estábamos hablando como temas de comunicación ahí porque también estudió comunicación. Y bueno, Selfa, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Y te pregunto, bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de compartir un momento con ustedes. Y bueno, mi nombre es Selfa Cujul. Yo soy originaria de Uxchuc, soy hablante de la lengua tzeltal y actualmente formo parte de una red enorme de activistas digitales. Y bueno, como compartías, gracias. Soy antropóloga, pero también me dedico actualmente al diseño gráfico y tenemos ahora un proyecto que gracias a, bueno, que más adelante hablaremos sobre esta red. Gracias a esa red logramos hacer algunos números de una revista digital bilingüe, tzeltal español, que se llama SMECOP. Entonces, eso es un poco la introducción de lo que estamos haciendo. Claro, y oye, y cuéntanos un poco, me imagino que tú ya también participaste en esta famosísima cuenta de ACT Lenguas. Cuéntanos cómo fue interactuar un poco en esta cuenta de Twitter. Bueno, creo que es una responsabilidad porque es una cuenta en la que participamos varios compañeras y compañeros activistas digitales que comparten un poco sobre su lengua y su cultura. Entonces, para mí fue una experiencia muy interesante porque estamos a un público muy amplio, entonces es emocionante, pero también pues yo quería compartir y bueno, compartí en ese espacio algo del trabajo que hacemos y un poco también de la cultura de Uxchuc para que la conozcan. Claro, y yo contextualizo un poco porque esta cuenta de Twitter es fascinante, al menos en lo personal. Qué gran proyecto se tiene, sobre todo en esta cuenta de Twitter, porque no solamente hablan de activistas digitales indígenas en Chiapas, sino son en todo México, ¿no? Y inclusive todo el mundo, ¿no? Porque es bien interesante porque han pasado como de diferentes, aunque sean del es una cuenta rotativa, ¿no? Es una cuenta rotativa, cada semana cambia y hay como una nueva responsabilidad, pero lo que me ha fascinado a mí es que digamos, las cuatro también somos de San Andrés, de San Andrés Larraínzar, pero cada una tiene una visión de su municipio. Y eso lo hace fantástico, que creo que es lo que se puede ver. Pero bueno, Selfa, te agradecemos. ¿Y te salió re bien?
No, ella decía que es muy tímida, pero la verdad es que no. Mira, nos ganó a nosotros y nosotras. Y también quisiera presentar a una amiga, la verdad es que coincidieron y la verdad... El otro día lo estábamos platicando, no sé, no me acuerdo con quién, que fue un reto grabar ese podcast que tuvimos. Creo que me lo comentaste también. Sí, se lo comenté a Andrés. Fue un reto grabar el Porque eras impuntual. No, porque justamente fue así a la hora, pero la verdad salió un episodio magnífico. Ya tienen un rato que nos conocemos y ya un año, ¿verdad? Sí. Y la verdad salió fascinante. Fue antes de las peregrinaciones de diciembre. ¿Te acuerdas? Porque ayer la entrevisté y estoy hablando de Katia González, excelente ilustradora. Tiene un proyecto que me parece fascinante, el de Poco Baby, si no Val. Entonces fascinante. Katia, ¿cómo estás? Estoy muy bien, la verdad es que estoy muy contenta de estar con los dos. He convivido en diferentes espacios con ustedes y pues feliz de compartir un poco sobre el activismo digital aquí con mi compañera Selfa, que también es una excelente ilustradora, y un poco sobre lo que hemos estado trabajando a lo largo del año después de ser ex becarias del proyecto de activismo digital en lenguas mayenses 2022. Ahorita estamos con la generación 2023, que es donde vamos a platicar un poco sobre la cumbre más adelante. Cuéntanos un poco de Poco Baby. O sea, la verdad es que yo estoy fascinado con el proyecto. Para los que no conocemos a grandes rasgos, claro, cuáles son como los es un objetivos o cómo proyectazo. surge sobre todo. Claro. Bueno, Poco Baby nació cuando yo tenía, pues, tuve a mi hija entre los 22 y 23 años, ya no me acuerdo mucho, pero nació precisamente con una compañera de la Rainsar porque queríamos reivindicar un poco sobre los textiles que son los tradicionales para cargar al bebé, que son el chijalunen y el hitzil, pero que en contextos urbanos o con madres jóvenes ya no se usan o ya no se adaptan. Una, porque el material preferido, digamos, para tejerlo por economía es el estambre. Pero nos dimos cuenta que habían bebés que a lo mejor en el calor de Tuxtla de 40 grados, de 35 grados, se acaloraban, ¿no? Entonces se preferían utilizar chales industriales. Y entonces dijimos, bueno, si se teje en la Rainsar y el hitzil de la Rainsar es más suave, ¿por qué no lo adaptamos a largos más grandes? O sea, hay tiendas en México que están haciendo fulares de 5 metros donde solo encargan la tela por metraje, pero no están investigando tejido, no están viendo que el cargar no es algo nuevo, sino que se ha hecho, no me gusta usar la palabra ancestral, pero se ha hecho de generación en generación, ¿no? Entonces, pues ahí nació, prácticamente como de ver que el tejido del hitzil es básicamente único en su tipo, claro, para los pueblos mayas. Bueno, gracias por la aclaración y dar el contexto de eso para los que no saben y vayan ubicando al proyecto. Creo que es un proyecto bastante interesante y creo que tiene muchas visiones y con gran iniciativa, creo. Pero bueno, entrando ya en materia a la temática que nos trajo hoy, antes de entrar de lleno con el tema de las actividades de la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses, a mí me gustaría que nos platicaran cómo ha sido a nivel personal o cómo ven a nivel personal o a profesional, no sé, el tema del activismo digital o qué es el activismo digital en lenguas mayenses como tal dentro del contexto chiapaneco para comenzar. No sé, ¿quién quiere comentar? Sí, claro. Creo que sería como muy bonito lo que ya hemos escuchado con otras y otros compañeros, que cada uno tiene su percepción de lo que es el activismo, y me parece como una idea muy importante porque creo que en sí todos somos activistas, todos y todas somos activistas en cuanto comenzamos a utilizar nuestra lengua en estos momentos, en esta temporalidad donde habían sido por mucho tiempo invisibles o no tomadas en cuenta o no las poníamos sobre la mesa. Entonces creo que cualquier compañero o compañera que estás escribiendo su lengua en cualquier, sobre todo ahora las redes sociales que están de moda, es un activista. Entonces, y eso como desde mi corazón, creo que ser activista es romper estereotipos que se habían manejado muchísimo en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en periódico, en revistas, y creo que desde ahí nace mi posición como activista. Entonces creo que, esa sería mi opinión. Selfa, ¿algún comentario que quieras agregar?
Bueno, yo creo que el activismo digital es una postura política, y no una postura política en el sentido de partidos, sino también de tener la convicción de que reivindicar la lengua, hablarla en espacios públicos, en las juventudes, o reaprender esa lengua, sobre todo cuando se vive en espacios urbanos como San Cristóbal, como Tuxtla, donde a lo mejor ha habido una historia de despojo de las lenguas originarias o de invisibilización. Pues te permite reivindicar no solo la persona, sino la identidad, y que las identidades son variadas y diversas, y que cada uno comprende el ser tzotzil, el ser celtal, el ser mame, el ser mocho de diferente manera que el oficialismo nos ha dado, ¿no? O sea, ayer, no sé si eras tú el que había compartido como el que es ser indígena para el indígena, ¿no? O sea, como que el activismo digital nos permite ampliar ese panorama. O sea, de qué es lo que estamos aportando nosotros de nuestras identidades sin la folclorización o sin la reducción de lo que somos, ¿no? O sea, podemos usar tenis, podemos usar cámaras fotográficas, podemos utilizar tabletas, podemos dibujar, y no solamente digamos que por hacer arte, por hacer revistas, por hacer videos, estamos dejando de ser nosotros mismos dentro de nuestras comunidades. Y creo que eso es un buen punto, ¿no? De qué significa ser indígena para el indígena, que creo que eso es una muy buena pregunta para entender sobre todo esto con el tema del activismo digital, y sobre todo también a nivel personal. Creo que, si me permito como también dar una postura en el tema del activismo, también creo que tiene que ver más directamente con el tema del cambio de narrativas desde los diversos medios y plataformas, ¿no? Algo que tú comentábamos antes de comenzar a grabar el podcast era de que lo que tú decías con esto de cargar bebés, ¿no? Pareciera que a veces un reportero o algún medio de comunicación, a veces cuando se le habla de indígena cree que es el mismo indígena de Chiapas que el de Guatemala o más al centro del país, cuando en realidad a veces el término indígena, por eso muchos ya lo comienzan a cuestionar, de que mejor dejemos de usar indígena porque a veces desaparece, borra las diferencias y no reconoce las identidades. Y creo que desde un nivel personal, creo que yo lo abordaría de ese punto, agregando un comentario por ahí, ¿no? Exactamente. Incluso Andrés hace rato comentaba, ¿no? De que entre comunidades, o sea, el hecho de ser de Oshchuk, de Tenejapa, de San Juan Cancuc, hay diferencias de las historias personales, ¿no? Entonces, cada uno, como dices, desde las narrativas, pues también hay que tomar en cuenta las historias de las personas. Y algo que hemos dicho en este podcast, y de hecho hemos hablado en diferentes espacios al respecto, es que la cultura sigue siendo dinámica. O sea, el tema del encapsulamiento, y lo hemos hablado bastante con Andrés en este humilde podcast, es de que básicamente estamos en una idea de que, claro, tú eres indígena y el indígena es así. Y tú no te puedes salir porque eso ya no es indígena. Es como el ya no ser mexicano. Y lo platicábamos y yo colocaba el ejemplo, ¿no? De que como si la identidad es algo que se pone y uno claro, se quita a diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que estuve en algún momento de mi vida fuera del país, pues tienen la idea de que el mexicano pues, siempre está tomando tequila, come chile, come chile y le gusta el limón. Bueno, yo no como chile, ¿no? Y no me gusta el limón. Entonces, cuando de repente como tacos, la gente me queda como viendo raro, porque es como esta persona no puede comer ni limón ni chile en un taco. Entonces, es como de, claro, un mexicano no le gusta el chile. Entonces, es como, claro, lo de encapsular y decir qué es y qué no es, ¿no? Bueno, para entrar en materia con eso de la cumbre, ¿cómo inicia? ¿Cuándo inicia? Sí, bueno, se van a empezar a recepcionar, digamos que a los invitados a partir del 16 de enero, y el evento público es el día viernes, déjame recordar porque no, 19, el viernes 19 de enero, y todas las actividades van a empezar desde las 9 de la mañana. Este día viernes está pensado en actividades para el público en general y para activistas digitales, para que puedan aprender desde otros espacios lo que están haciendo alrededor del mundo, porque no solo van a venir de la península de Yucatán, sino que también van a venir de otras partes como Guatemala, Colombia, Belice, para compartir sus ponencias. Y aquí en estas ponencias vamos a tener también a los 10 becarios que estuvieron becados este año.
Y algo que me surge la duda ahí, porque yo tuve la fortuna también de estar en la que se desarrolló, creo que esta es la segunda edición que se da la cumbre de activismo digital en lenguas mayenses, que va a ser aquí en San Cristóbal de las Casas, como ya bien lo referíamos al inicio del podcast. Y entonces acá un tema que a mí siempre como me da como esa duda, ¿no? Hablamos de ponentes, hablamos de estos, ¿en qué lenguas? ¿O solamente va a ser todo en español? ¿O va a haber intervención en otras lenguas? ¿Tzotzil, Celtal o el Mayatán? O no sé, ¿en qué lenguas como tal? ¿O es todo en español? No, la idea de la cumbre, principalmente este evento público, es que puedan haber intérpretes simultáneos que puedan traducir principalmente del Tzotzil y Celtal y el Mayatán al español, a la gente que vaya a estar, digamos, como público. Aún no sabemos a ciencia cierta si todas las ponencias, porque no todos los ponentes pues tienen como este ritmo para la traducción simultánea, pero por lo menos los 10 becarios sí van a tener traducción simultánea, excepción de a lo mejor la lengua mam, que no vaya a tener traducción, pero el Celtal y el Tzotzil en becarios, y el Mayatán van a tener traducción simultánea. Yo le pregunto y aprovecho el momento porque creo que es algo que se tiene que decir, y es, Selfa, yo te preguntaría, este esfuerzo de la cumbre, porque sí es un esfuerzo, o sea, grande, pues creo que sí es un esfuerzo, ¿por qué se tiene que valorar? ¿No? O sea, creo que muy pocas veces se ha hablado como sobre temas de activismo digital, de por sí ya es como un poco complicado, y luego activismo digital desarrollado sobre todo por personas de grupos originarios. Cuéntanos por qué es tan importante identificar las potencialidades de esta cumbre. Uy, bueno, desde mi percepción, de la primera vez que participamos en la cumbre del año 2023, que fue en Mérida, Yucatán, nosotros como participantes, como personas externas, logramos ver todo lo que se hizo, ¿no? Para mí fue impresionante por primera vez, la verdad, ver como todo este uso de tecnología, todas estas actividades que salieron, las y los invitados, o sea, me pareció súper impresionante. La verdad, fue la primera vez que participé en un evento así. Entonces, sí, conocemos y estuvimos, por lo menos este año nos tocó estar un poco más de cerca con las y los compañeros que hicieron posible el primer evento, y creo que sí valdría la pena o sea, platicar sobre esto, porque, bueno, desde lo que te puedo contar como algo personal, el ver, nosotros llegamos y expusimos todos los becarios y las becarias, expusimos nuestros trabajos, y habían los aparatitos de traducción simultánea, que no recuerdo bien el nombre, pero no sé, es como por primera vez te das cuenta que respetan la lengua, ¿no? Entonces todo se hacía en Mayatán, entonces fue como, o sea, ser parte de esa experiencia te motiva, y yo creo que no solo a mí, ¿no? A todos, ¿no? Estar ahí, que te den un espacio como fue en el Museo del Mundo Maya. El Museo del Mundo Maya. Y creo que es como, que, sí, sientes como esa emoción y ese respeto por primera vez, ¿no? En un evento que, aunque sí hablamos de tecnología, muchas veces estamos acostumbrados como a eventos donde no te dan como, donde no aparece como estas herramientas tecnológicas que suelen haber. Entonces, creo que sí hay que valorarlo. Ojalá, y deseamos que esta vez sea así, que compañeras y compañeros de mayas de Chiapas logren ver y sentir también esa experiencia. Entonces, sí, personalmente respeto mucho el trabajo que hacen las y los compañeros, y no solo quienes organizan, ¿no? Quienes están detrás de bambalinas, quienes están traduciendo, quienes están organizando los tiempos, que no falte nada, y el apoyo emocional entre compañeros, ¿no? Es muy bonito. La experiencia que tuvimos en ese museo fue que nos daban los aparatitos y parecía como la traducción de TNT, ¿no? O sea, como la de TV Azteca cuando va narrando en español el inglés, ¿no? Entonces era como de abrir esta posibilidad, esa brecha de que las lenguas originarias realmente sean aceptadas como, pues, idiomas que habitan en México. O sea, no solo están como de adorno en el Día de los Pueblos Originarios, sino se usa día con día, y se puede hacer en un evento público, y creo que Rising Voices, y especialmente su proyecto de activismo digital en lenguas mayenses, pone sobre la mesa eso. O sea, que los mismos hablantes pueden tener estos espacios para compartir en su lengua, y no solo usarlo de adorno, sino
tenerla realmente como un medio de comunicación. Y creo que ese es un tema que yo siempre he señalado y valoro mucho esta iniciativa de Rising Voices a través de la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses, que ya mencionábamos, de poder exponer y emplear la lengua tzotzil, celtal o cualquiera de las lenguas mayenses como una lengua para una ponencia. Porque como ya bien lo señalaban, es como hay actividades por parte de instituciones de gobierno o de cualquier otra institución ya pública o privada, era de que, bueno, sé que él habla tzotzil, le voy a invitar a que haga una ponencia hablando sobre la pérdida o sobre la importancia de preservar la lengua, y lo tienes que hacer en español. Y entonces es como algo contradictorio de decir, si realmente valoras la lengua, ¿cómo no pones primero la lengua? Y si necesitas traductor, pues pones traducción simultánea. Y eso es una cuestión que casi no se ve. Y aparte también cuando sucede eso, por ejemplo, como las lenguas hegemónicas del mundo, cuando llegan a países donde no se habla la lengua, pues en automático ponen un traductor simultáneo, porque el grado de reconocimiento de la lengua es grande, al grado de que no se le va a exigir a la persona que habla esa lengua de que traduzca o que hable en la lengua oficial del país donde llega o al lugar donde llega. Y creo que eso es lo admirable de esta cumbre, de decir, bueno, respetamos y reconocemos las lenguas al grado de que va a haber ponencias en tal lengua, pues ponemos traducción simultánea, ¿no? Y creo que eso es un punto que yo quiero como enmarcar y remarcar dentro de las actividades de la cumbre, ¿no? Claro. Y yo también creo que una de las cuestiones claves, y no es ser fatalista, de hecho desde el principio lo hemos dicho mucho con Andrés, de que y de hecho muy interesante, porque justamente hoy pasa un fenómeno que para mí no pasa desapercibido al hablar de la cultura mochó, por ejemplo, ¿no? O sea, lo iniciamos y estábamos platicando al respecto de que hoy fallece otra integrante de las pocas visibles que se tiene sobre la lengua mochó. Y bueno, Andrés lo ha dicho en algún momento de que, bueno, claro, la lengua celtal y tzotzil son grandes por la cantidad de número de personas que las hablan, pero en algún momento se van a ver acorraladas justamente como las mochó. O sea, yo que he investigado un poquito sobre esta lengua, antes se encontraba inclusive hasta Tapachula, ¿no? O sea, de la sierra al Soconusco. Y ahora solamente se encuentra en Motocintla, ¿no? Y quedan menos de 50 personas. ¿Ustedes cómo ven este fenómeno? Sobre todo porque creo que tanto la academia como el gobierno y organizaciones sociales han hablado justamente, que creo que es una palabra muy mal utilizada, de rescate, sino que simplemente no le han dado como que esa valoración a la preservación y continuación de la lengua y sobre todo de la cosmovisión. ¿Ustedes qué piensan al respecto, Selfa? ¿Tú qué podrías decir sobre estos esfuerzos, sobre todo que se ve en Rising Voices? Creo que es como un tema que quizá no lo he analizado tanto, pero considero que también es una iniciativa necesaria, porque como hemos visto, o mejor dicho, vemos muy poco el actuar como de otras instituciones, de que alguien o algo, o una institución te haga como proyectos de este tipo. Sí. Entonces creo que este es el proyecto necesario, no es como algo que podamos decir como una moda o no sé, pero es muy necesario porque, hablar como de las lenguas minorizadas es... decimos nosotros como celtales o tal vez como tzotzilles también, que hay muchos hablantes, ¿no? En mi caso ahora pues yo no sé escribir mi lengua, pero ya lo estoy haciendo porque porque me estoy dando cuenta que aunque sé que no es lo importante es hablarlo, pero tienen que quedar registros, ¿no? Hay registros para nuestros hijos, registros como en otros materiales, ahora, porque si no, creo que con el pasar del tiempo y con todo este tiempo del consumismo, de lenguas hegemónicas nos vienen y nos dicen tienes que hablar, en este caso, ¿no? En inglés, entonces claro, como que nos empiezan a hacer así un ladito, ¿no? Antes de tu lengua el inglés, ¿no? Claro, en estos tiempos puedo decir que es diferente por este proyecto, ¿no? Que estamos diciendo a nosotros mismos aprender a hablar nuestra lengua, aprender a hablar, a escribirlo y tal vez no tanto por hacerlo nada más, ¿no? Sino es una lucha, porque si no podemos estar como ahora los compañeros, ¿no? Que estoy segura que tiene mucho que ver con todo este despojo, ¿no? No nada más de nuestro idioma, sino
muchas Y cosas creo más. que aquí das un punto clave que es como interesante comentar y analizar, ¿no? Tú hablas del tema del analfabetismo en la lengua tzeltal, tzotzil, o de la mayoría, o si no es que de todas las lenguas mayenses. Y ahorita se me viene a la mente un dato porque vi una nota de Animal Político hace unas semanas atrás, y citaba de que los analfabetos, mencionaba que en el último censo del INEGI del 2020 había más de 500,000 de hablantes del tzotzil y que 90,000 de ellos son analfabetas y analfabetos. Y a mí me sobresaltó, dije, bueno, pues vamos bastante bien, ¿no? Son los 90,000 de los más de 500,000, dices, bueno, es un buen dato, buen avance, pero el tema es, ¿de qué lengua estamos hablando? Bueno, son hablantes del tzotzil, pero realmente, ¿estamos hablando de los que saben leer y escribir en tzotzil o de los que saben leer y escribir en español? Y por eso muchos activistas han señalado que cuando se habla del analfabetismo en México, solamente se habla desde el español y siempre se deja de lado al resto de las lenguas, cuando en realidad, como tú bien lo decías, pues tú apenas estás aprendiendo. En mi caso yo aprendí a los 19 años, 18 años a leer y escribir en tzotzil, cuando en español lo aprendí desde los 10, 9, ¿no? Entonces, y creo que eso es un buen dato. Y aquí quiero agregar una pregunta. ¿Ustedes consideran que es un reto a vencer para poder avanzar en el tema del activismo digital? El tema de saber leer y escribir en una lengua, porque como uno, o es nada relevante, no sé, ¿qué opinan al respecto? Yo creo que hay dos vertientes. Una es como no ser prescriptivistas, o sea, como, ¿cómo se le diría? No culpar al hablante de no poder escribir o hablar su lengua. Tiene que ver con un sistema. Sino un sistema que está despojando, ¿no? Y que tampoco da las herramientas para que hablantes o personas que fueron despojadas de su lengua por segunda o tercera generación tengan acceso a volver a aprender la lengua, ¿no? O sea, incluso en las universidades, el apoyo que realmente hay para aprender y los materiales pedagógicos que hay para este acompañamiento es casi nulo. O sea, parte siempre del esfuerzo del docente. Pero ¿qué pasa cuando ese docente ya no esté? No va a haber una continuidad. Y es precisamente eso de las instituciones donde están fallando, que no están dando las herramientas ni los espacios para que los hablantes puedan aprender a escribir o incluso a hablar palabras antiguas, ¿no? Principalmente del tzotzil, ¿no? Y el tzeltal, que luego hay palabras o conceptos que se van perdiendo por el uso, por la migración, etcétera. Y también yo siento que el activismo digital abona a hacer como una barrera a esto, ¿no? Porque realmente creo que los activistas digitales, más que financiados por becas o así, nacen por iniciativa propia, por pasión, por preocupación o por alguna historia que dice, bueno, aquí voy a romper con este patrón, ¿no? Claro. O sea, y yo creo que, por ejemplo, tu página de Andrés Tachiquinip ha ayudado a muchísimos hablantes a contar, a leer. Pues ahorita tuvimos el curso de lectoescritura y la verdad yo creo que estos esfuerzos quizás no den frutos económicamente a largo plazo como los por el fruto esperamos, económico, sino por otras causas, ¿no? pero dan resultados porque entonces alguien se contagia de esta emoción o esta pasión, hasta va a parecer secta, ¿no? pero otros jóvenes o otros niños empiezan a pensar que hablar su lengua es posible, ¿no? O sea, pueden ser reporteros en tzotzil, pueden ejercer la lengua de forma profesional y dentro de otros ámbitos fuera de las actividades o cuestiones cotidianas, ¿no? O que te dicen, porque eres indígena te vas a dedicar a esto, ¿no? Entonces creo que el activismo digital abona eso. Bueno, este paradigma. Ahorita por temas técnicos hacemos una pequeña pausa, pero bueno, vamos a seguir todavía porque creo que ya se va agarrando ritmo y rumbo este podcast. Muy bien. Ya hablamos de un tema de esto, de que si veíamos como un reto o un obstáculo el tema del analfabetismo en tzeltal, tzotzil o cualquiera de las lenguas mayenses en Chiapas o de México. Y aquí también quiero agregar una pregunta más, es ¿qué retos enfrentan las y los activistas digitales? No sé, alguien que quiera
comentar? Pues yo creo que muchos, o sea, está principalmente, como habíamos dicho, el tema económico, ¿no? O sea, de que del activismo digital no casi siempre se vive y haces otros esfuerzos para poder financiar tus propios proyectos. También creo que un tema muy importante a tomar en cuenta es reconocer que todas las variantes son ricas, ¿no? Y que entre variantes, por ejemplo, del tzotzil o del celtal, se puede nutrir la lengua. Porque luego siento que en redes sociales hay mucha discusión sobre mi variante es mejor, así se dice mi variante, así se escribe. O yo hablo más elegante, o más profesional. ¿No? O sea, o mi variante está más reconocida por gobierno. Y creo que eso en lugar de unificarnos, lamentablemente separa. ¿No? O sea, igual lo que le explicamos hace rato a Andrés, que, o sea, que entre parajes era como totalmente diferente a la cabecera, en la percepción, ¿no? Y eso pasa también en la lengua, o sea, no por hablar tzotzil todos los hablantes son lo mismo o están en el mismo rango de estatus social, ¿no? O sea, la percepción entre tzotziles es diferente de acuerdo a la variante, a la condición económica, a la indumentaria y creo que poder, digamos que reconocer que también hacemos esas cosas pues entre tzotziles, entre celtales, nos va a permitir hablar y compartir la lengua sin prejuicios. En pro de las infancias y de las juventudes. Sí, también pienso que podría ser como hacer equipo. Creo que muchas veces somos o son señalados otros compañeros o compañeras y no, como que hay que decir que para todos es un proceso muy difícil. Primero es un proceso pues personal muy difícil, ¿no? El cómo comienzas a hacer tus trabajos, cómo y con quién, ¿no? Creo que es un reto que todas y todos hemos vivido y también como de manera lo que yo he visto es que muchas veces tenemos compañeros o compañeras en comunidades que todavía están más alejadas y nos preguntamos cómo los incluimos, ¿no? ¿Cómo logramos hacer esa unión de tener expertos y expertas en diferentes, o sea, que hagamos equipo. Entonces creo que es un reto, a veces uno o una se siente mal, ¿no? De no poder que estos proyectos que llegan o estas becas se lleven hasta las comunidades, ¿no? Cuando hay miedo, no hay dinero, sientes miles de inseguridades, ¿no? Entonces creo que es un reto que todos hemos tenido. O las condiciones sociopolíticas también, ¿no? O sea, Totalmente. porque en Chiapas es pues ser activista digital, digamos que está un poco más protegido, pero ser activista en general está perseguido. Ándale, ese también es un reto muy grande. Y bueno, creo que ya para ir cerrando, creo que hemos hablado de temáticas bastante puntuales y sobre todo también importantes como para dar contexto por qué la relevancia de la cumbre de activismo digital en lenguas mayenses, que ya bien, pues ya comenzábamos con el podcast mencionando eso. Y acá entonces nomás para hacer, recalcar, mejor dicho, la información, es el próximo 19 y 20 de enero. Entonces, no sé en dónde pueden consultar la información o para los interesados o cómo va a estar la dinámica para el acceso a la cumbre. Bueno, por la ciudad de San Cristóbal van a ver algunos pósters esta semana en algunos puntos estratégicos, pero también pueden entrar a la página web que seguramente lo van a poner por aquí. Para que puedan consultar los horarios específicos y si tienen como algún tema en interés, puedan localizarlo rápido. Está dividido en dos. Uno es como un evento público que es pues es el viernes 19 a partir de las 9 de la mañana, donde se van a dar una serie de ponencias y conferencias, y luego está el sábado 20 en donde van a haber stands donde diferentes proyectos que se dedican a la filmografía, a la fotografía, a la ilustración, a la edición editorial, entre otras cosas, van a compartir cómo hacen su trabajo. Entonces quizás no tengas las herramientas todavía para poder crear tus propios contenidos o no te animas, entonces ahí vas a poder conocer cómo qué están haciendo estas personas que a lo mejor igual que tú empezaron desde cero. Y el 19 va a estar en el Teatro Hermanos Domínguez desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Igual se va a ampliar un poquito por la música.
Y el viernes, el sábado 20 de enero, va a ser en la Casa La Enseñanza, es Casa La Enseñanza. Y ahí creo que van a haber muchos proyectos, o sea, son varios proyectos, creo que, aprovechamos para invitarles que lleguen. Claro, y bueno, nomás para ilustrar de qué actividades hay, si tienen, no sé si tienen el dato ahí de algunas ponencias, decir, bueno, tenemos como ejemplo, por ejemplo, tenemos esta ponencia para el viernes. Algunos temas así que ustedes, claro. Hay como temáticas generales, hay uno que es sobre infancias, o sea, como el activismo digital y su beneficio a las infancias, ¿no? Esa es como una de las temáticas. Luego tenemos otra que es sobre ciberseguridad, porque luego pensamos que por usar el Facebook, usar Twitter, bueno, X ahora, o Instagram, pues ya le sabemos a estas cosas de los digitales, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Y cómo estamos compartiendo también nuestras comunidades y las infancias de nuestras comunidades? Entonces va a haber como una plática sobre ciberseguridad, también sobre la creación de artículos de Wikipedia, o sea, porque también es importante nutrir Wikipedia en nuestras lenguas, y pues van a haber muchas temáticas en general, y esas son como las vertientes principales, o sea, ciberseguridad, trabajo con infancias, y también cómo se están compartiendo las lenguas a través de las páginas web y los proyectos de Facebook o Instagram, sobre todo en video. Y pues yo nomás cerraría ya este podcast preguntándoles, bueno, a todo esto y toda la reflexión que se puede llegar a tener, ¿tú cómo consideras que al final de cuentas este esfuerzo, cómo puede marcar las siguientes generaciones? Ustedes bien lo mencionan, es como la segunda generación o la segunda ocasión que se realiza este esfuerzo, y bueno, uno pensaría que falta muchísimo trabajo, ¿no? Digo, siempre falta mucho trabajo, pero Selfa, tú más o menos, ¿qué podrías decir sobre qué se espera para el futuro sobre estas iniciativas? Bueno, específicamente hablando del activismo digital, creo que incluye mucho las herramientas, todo lo que está a nuestro alcance desde un teléfono, y creo que ya es como normalizar el escribir, sobre todo el hablar nuestra lengua, y pienso que eso lo tenemos que comenzar nosotros en esta generación de la tecnología y las redes sociales, que es súper fácil llegar a un teléfono, pero también como invitar a las personas que no solo se trata, bueno, es como algo doble, ¿no? Que no nada más se trate de que utilicemos la tecnología para nuestras lenguas, sino también como cambiar esa manera de informarnos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mucha información falsa o demasiada violencia, y yo creo que podría ser un cambio que podemos promover nosotros y nosotras a través de este tipo de actividades que estamos haciendo. Y creo que, o sea, mi mayor deseo es que lo pasemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a quienes vienen, y que también lo logren ver pues nuestros padres, ¿no? Que no tuvieron como, digamos, estas oportunidades o esta manera de ver y comprender, ¿no? el idioma, ¿no? Otra vez lo decimos por varias razones, pero creo que sí, eso viene para las siguientes generaciones. Claro. Y creo que un tema que a mí ahorita se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, yo también como haciendo videos en Tzotzil o haciendo contenidos en Tzotzil, a veces es complicado porque cuando uno comienza a hacer ese tipo de contenido, bueno, me recuerdo cuando yo comencé en el 2020, como comencé a ver el panorama, ¿no? De qué se estaba haciendo en las lenguas originarias de Chiapas, en el tema de la creación de contenidos, porque todo como el 2020 fue como el auge de muchos creadores de contenidos, porque todos estaban encerrados en casa y sin nada que hacer, o si no, pues muy limitados y tenían como estos tiempos libres, y como que muchos se les dio la locura o la iniciativa de crear contenidos, y es como también no encontrar referentes, ¿no? O sea, no hay como referentes, o sea, nadie está haciendo eso, y cómo será que yo puedo hacerlo, ¿no? Y creo que es lo que yo más o menos podría como señalar para este tema de la cumbre. Creo que para muchos jóvenes que apenas como tienen esa curiosidad o esa como idea, iniciativa, es como también va a servir como ver referentes, es decir, qué están haciendo las otras, los otros sobre lo que yo quiero hacer o sobre mi lengua, para ver si yo puedo también hacer algo o cómo yo podría hacerlo. Y creo que eso es muy importante para las juventudes, que tengan un referente o referentes sobre qué se está haciendo en las lenguas desde cualquier profesión, creo, no solamente desde el ámbito de la comunicación, sino de cualquier otra área profesional, y creo que eso es lo que yo podría como agregar en comentarios, ¿no? Sí,
Yo creo que también como tener como el respaldo de Rising Voices va a permitir entender que el uso responsable de las redes sociales, de cómo compartimos información y que nuestro cuerpo físico está atravesado por el territorio físico de donde venimos y el territorio digital coexistiendo, o sea, lo que en digital está hablándose en nuestras comunidades y lo que está sucediendo en el plano físico de nuestros territorios y cómo pues ambos atraviesan nuestros pensares y nuestros sentidos y nuestras conciencias. Claro. Bueno, pues creo que ya hubo ya información precisa, pues no más ya quedó la invitación para las personas interesadas de participar o de estar, mejor dicho, presentes en la cumbre, pues pueden, pues le vamos a dejar ya el link o el enlace para que puedan como checar la información detallada de las actividades que va a haber en la cumbre de activismo digital en lenguas mayenses el próximo 19 y 20 de enero, que es viernes y sábado. Creo que es buenos días, es un fin de semana para armar el plan, ¿no? Entonces creo que por si se animan, pues ya esperemos vernos por ahí vamos a andar ese día. O esos días, mejor dicho. Claro. Y pues yo nada más cerraría diciendo pues que agradecemos infinitamente pues el poder realizar este podcast. Agradecemos nuevamente a Sarajevo, agradecemos nuevamente a Katia, a Selfa y a Rising Voices también por el apoyo. Por el apoyo, porque definitivamente no sería nada sin esta unión de voluntades, que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, si no existe la voluntad de hacer algo, pues es muy complicado hacerlo forzadamente, ¿no? Entonces, pues ya creo que cerramos, no sin antes decir que agradecemos infinitamente a la gente que nos vuelve a ver y pues nos vemos en un próximo episodio de este humilde podcast. Humilde. Muy bien. Humilde yo. Bueno, gracias. Bueno, Corte.